Hola todos, deseándole primero de todo que este nuevo año 2022 sea un año mucho más placentero y menos estresante que lo han sido los últimos 2 años. A ver si vemos la luz al final del túnel y que sea realmente la luz del sol dentro de poco, que parece que es así. Hoy tenemos el placer de compartir un webinar con todos vosotros. Yo soy vuestro presentador, soy Per Björk, como habéis visto en la pantalla, y tenemos el privilegio y el gran placer de contar con la doctora Toña Lizárraga, que nos va a ayudar a despertar el vago que todos llevamos dentro y que tiene que estar en tan buena forma como todo lo demás en nuestro cuerpo. Pero ¿de qué se trata todo esto? Os voy a compartir mi pantalla y empezar la presentación. Y a ver si aquí lo tenemos. Espero que así se ve bien. El nervio vago que todos llevamos dentro tiene un recorrido muy importante y es el principal autopista de información entre el cerebro y todos nuestros órganos y muy en especial todo nuestro sistema digestivo y el intestino delgado, intestino grueso, que tiene mucha información para nuestro cerebro y esto es una comunicación que es muy importante que funcione bien, porque cada vez estamos aprendiendo más sobre la importancia del eje intestino-cerebro y cómo influye en nuestra fisiología, cómo influye en nuestro estado de ánimo, cómo influye en nuestra salud y nuestro bienestar en general. Influye en cómo funciona nuestra digestión, influye en el funcionamiento de nuestros neurotransmisores, juega un papel muy importante en el estrés y Toña Lizárraga nos va a dar una auténtica masterclass hoy. Yo no voy a entrar en más detalles que esto porque ella nos va a explicar e inspirar en cómo llevar nuestra vida mejor para que esta función tan importante sea más óptima en nuestro día a día. Solo quería dar una breve introducción sobre un par de herramientas nutricionales que tenemos a nuestra disposición para ayudar en este proceso, empezando por un producto nuestro que muchos de vosotros conocéis y seguro que lo habéis utilizado también, que es el Permeavit. El Permeavit es una fórmula desarrollada por nuestra empresa para ayudar a mantener las barreras intestinales en buena forma. Como seguramente todos sabemos, la barrera de los enterocitos juega un papel fundamental en nuestra salud porque es donde se controla lo que es la permeabilidad selectiva, o sea, esta función tan importante que asegura que los nutrientes que ingerimos y que necesitamos entran de forma correcta en nuestro flujo sanguíneo y que todo lo demás que no debe entrar en el torrente sanguíneo se queda fuera. También se habla cada vez más del intestino irritable, del intestino permeable y de todos los trastornos que esto puede conllevar, tanto en temas digestivos, temas de carácter más de estrés, ansiedad, hiperactividad y también afectando en el síndrome metabólico. Con lo cual que es una parte de nuestra fisiología que conviene cuidar con mucho mimo y allí una de las estrategias es a través de una buena nutrición que fomenta esta constante
reconstrucción y rehabilitación en lo que nuestro cuerpo está envuelto en cada momento. Aquí bueno, este es el producto. Os voy a comentar un poco cómo tomarlo en la siguiente diapositiva. Solo quería hacer un inciso sobre la formulación que hemos desarrollado, que trabaja sobre 6 aspectos diferentes de la salud donde la nutrición nos puede ayudar, que es estimular la producción de proteínas de uniones estrechas, donde contamos con varios aminoácidos, especialmente la glutamina, pero también un nutriente como la quercetina. Nutrición y energía para el enterocito también apoya la glutamina y apoyan mucho las vitaminas del grupo B. Para modular la inflamación que se puede sufrir resultado de una quiebra en esta función fisiológica, contamos también con varios aminoácidos para mantener esta barrera intacta y varios nutrientes antioxidantes como es la biotina y el zinc, por ejemplo. Y en cuanto al control de radicales libres, antioxidantes de nuevo, tenemos toda una batería de nutrientes, como podéis ver, otros para apoyar el sistema inmune y algunos para regenerar y mantener la mucosa del intestino en buen estado. Bien, solo también resaltar que, como me gusta decir a veces, algunos os parece que soy un pesado, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Puedes comer las hamburguesas de McDonald's y te traerá el efecto que traerá, o puedes comer hamburguesas en un restaurante de estrella Michelin con la mejor carne que se pueda conseguir. Y yo desde luego del primero ni me acuerdo cuántos años han pasado desde que tomé uno. Del otro, si me lo ofrecen, lo como con mucho gusto porque sé que los nutrientes que hay dentro, aunque el aspecto de hamburguesa es la misma, pues no tiene nada que ver. Y aquí intentamos lo mismo. La glutamina que trabajamos es de Kiowa, que se considera el mejor que hay en el mercado. La quercetina es la quercetina fitosomada que nos proporciona Indena de Italia, que ayuda en la absorción y tiene una excelente calidad en cuanto al extracto vegetal. El zinc es el OptiZinc, un zinc aminoquelado que se ha demostrado ser amigable con el cuerpo y de muy buena absorción, y la vitamina B9 es en su forma metilada, para mencionar algunos. Bien, esta es la fórmula completa, lo tenéis en nuestra página web y solo quiero añadir un detalle más, y es cómo debemos tomar este producto, porque ya en la preparación tenemos el primer paso para hacer un pequeño ritual que nos ayuda a controlar el estrés, porque este es un producto que no podemos preparar con demasiada prisa. Vienen sobres que lo mejor es disolverlo en agua, pero con paciencia. Necesita unos minutos para que el agua y los nutrientes interactúen para que se disuelva bien. Si intentas tomarlo enseguida, como pasa a veces, nos llama gente y dice, esto está lleno de grumos, que no se disuelve. No es el caso. Si tienes paciencia, si haces este pequeño ritual durante 2, 3, 5 minutos por la mañana antes de tomarlo, y deja que el agua y los nutrientes se relacionen con calma y se disuelve perfectamente. Otra cosa que es recomendable es dejar un tiempo entre la toma de Permeavit y la primera comida del día para que pueda hacer su acción antes de que ingerimos el desayuno. Bien, pues otro aspecto que también quiero comentaros y que vamos a tocar hoy es una estrategia nutricional para paliar el efecto dañino del estrés en el sistema nervioso y cómo esto puede perjudicar
la parte parasimpática de nuestro sistema nervioso, que tanta importancia tiene para mantener un equilibrio entre lo que es el acelerador de nuestro sistema nervioso, el simpático, y el freno, que como sabemos que un coche no funciona sin que las dos cosas estén en buena forma, y lo mismo nos pasa a nosotros. Se puede plantear unas cuantas estrategias nutricionales, también por supuesto de estilo de vida, como ejercicio, meditación, salir a la naturaleza y muchas otras prácticas que yo creo que a todos nos gusta y todos nos beneficia. Y también en cuanto a nutrientes, la coenzima Q10 es lejos de ser el único, pero es el que queremos resaltar hoy en este sentido. Ya hemos hablado mucho de adaptógenos, hemos hablado mucho de omega 3 o aceite de krill, que también ayuda en este sentido, pero hoy queremos enfocarnos en la importancia que puede tener la coenzima Q10 y en especial su forma reducida y activa, el ubiquinol. Una breve pincelada y recordatoria de la función de la coenzima Q10, que es la chispa que hace que la producción de energía en nuestros reactores nucleares en la célula, la mitocondria, pueda producir el ATP que necesitamos para poder funcionar. También tiene una función fisiológica como un antioxidante muy importante, y otra cosa que también es importante es que protege el colesterol en el torrente sanguíneo contra la oxidación. De hecho, el ubiquinol es el principal protector del colesterol LDL en sangre. Esto se descubrió hace muchas décadas, lo cual hace que es muy importante cuidar el nivel de ubiquinol cuando miramos el colesterol también. También lo que se ha visto es que el nivel de coenzima Q10 que tenemos en el organismo está totalmente condicionado a los niveles de colesterol. Si tenemos un nivel muy bajo de colesterol por sistema, nuestro nivel de coenzima Q10 también es bajo, que están juntos. Bien, luego otro aspecto que también es un breve recordatorio es el equilibrio entre la forma oxidada, la ubiquinona, y la forma reducida o antioxidante, el ubiquinol. Los dos están en permanente interacción y permanente equilibrio en nuestro organismo. No es que solo se necesita uno y no el otro, porque los dos juegan su papel. La forma que es activa a nivel mitocondrial para la producción de ATP es el ubiquinol, donde se oxida, se convierte en ubiquinona, vuelve al hígado, se regenera y vuelve a la carga como ubiquinol. Este proceso se ralentiza con la edad, y también la cantidad de coenzima Q10 en nuestro organismo va bajando con la edad. Esto aquí es un gráfico que se puede ver que a partir incluso de los 30 años, pero sobre todo a partir de los 40 años, empezamos a ver una disminución de la cantidad de coenzima Q10 en nuestro organismo. Hay algunos órganos que están más afectados que otras, y el corazón. Por eso, el aporte de ubiquinol exógeno, o sea, en complemento alimenticio, puede ser una estrategia muy interesante para mantener nuestros niveles de coenzima Q10 mejor cuando cumplimos los años. Porque a los que ya... Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta también. Los que ya hemos cumplido 25 años más que una vez, quizás dos, que es mi caso y pico, no todo es mala noticia,
porque en nuestra juventud, cuando hacemos deporte, ejercicio intenso, baja el nivel de coenzima Q10 y por eso atletas de élite pueden verse muy beneficiados de aportar ubiquinol para mantener sus niveles después del ejercicio. ¿Qué pasa cuando nos hacemos mayor? Pues el ejercicio fomenta la regeneración y la producción endógena de Q10. Así que, aparte de tomarlo como complemento, siempre es una buena idea mantener una vida muy activa y hacer ejercicio. Bien. Algunas palabras de calidad. Nosotros trabajamos con el fabricante que consiguió patentar el ubiquinol por primera vez y es el único que lo tiene actualmente, que es Kaneka, una empresa japonesa afincada en la bahía de Osaka, donde tienen un proceso de producción exquisita para donde primero han conseguido sintetizar el ubiquinol a través de un proceso de fermentación de levaduras que consigue una molécula bioidéntica con la que hay en el cuerpo humano. Y luego también han desarrollado una forma de mantenerlo estable y encapsularlo de forma que se mantiene bien y que lo podemos tomar como complemento alimenticio. Algunos igual habéis visto que hace poco hemos cambiado el formato de nuestro ubiquinol de 100 miligramos. Llevamos unos años trabajando con cápsulas duras o L-caps y hemos vuelto a las perlas de gelatina de toda la vida porque ha habido muchas mejoras en la línea de producción de perlas y además hemos analizado la diferencia entre uno y otro. Hemos visto que contrario a lo que habíamos aprendido y por lo que cambiamos a L-caps, la perla incluso protege el ubiquinol mejor. Así que os animo a conocer este producto, a tomarlo y sin más, no voy a enrollarme más sobre este tema, sino que voy a dar la entrada y la bienvenida a Toña Lizárraga. Muchos la conocéis, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Tiene un currículum muy largo dentro de lo que es la nutrición, medicina de deporte. Es actualmente una de las excelentes nutricionistas de la Selección Nacional de Fútbol y es una profesora de universidad que transmite inspiración sobre la importancia de mantenernos sanos como pocas. Así que, Toña, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy y te dejo la palabra. Y ahí. Hola, Toña. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues yo me voy de la pantalla y te lo dejo todo para ti. Estupendo. Confirmarme, por favor, ¿está todo ok? Todo bien. Todo bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Per, Julia, como siempre, por confiar en mí, en lo que digo y en darme esta oportunidad, en este caso, quizá más que otras veces, de hablar de algo que a mí me genera muchas ganas de aprender, me genera interés y que me está en este momento, pues, como os decía, me está apasionando y me está motivando a estudiar y a saber cada vez más. Voy a hablaros del nervio vago, que quizá a mí hace relativamente poco tiempo también me generaba un poco, bueno, lo había estudiado en la carrera de medicina, pero es un nervio que no me había generado una especial ilusión de estudiarlo. El nombre tampoco le hace mucho, la verdad es que no le hace mucho honor. La palabra vago, pues quizá es uno de los nombres que no está mejor puesto, como quizá el simpático para el sistema nervioso simpático o las cándidas en nuestro organismo, que son nombres quizá poco acertados. Perdonadme un momento que... De acuerdo. Bueno, entonces lo primero que me gustaría es explicaros por qué se llama el nervio vago. El nervio vago, el nombre viene del nervio que divaga,
es un nervio que en latín vagus es un nervio de amplio recorrido, es el 10º par craneal, o sea que no solo tenemos un vago, sino que tenemos dos, encima doblemente vago. Este 10º par craneal también se llama el neumogástrico por el recorrido que tiene a nivel de sistema pulmonar, de sistema digestivo, etcétera. Y este nervio, como digo, se llama el nervio errante o el nervio que divaga, el nervio que recorre un gran trayecto en todo nuestro cuerpo y que, como os comentaba, está generando un grandísimo interés en los últimos años porque para muchos era un gran desconocido y en otros casos pues es un nervio que lo hemos tenido, lo tenemos ahí, pero muchas veces o en situaciones en que nos hace mucha falta, lo tenemos poco activado, lo tenemos abolido y es un nervio que a pesar de su nombre, como digo, hace una multitud de funciones en nuestro organismo. Pertenece a lo que se llama el sistema nervioso autónomo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos centramos en estudiar nuestro cerebro, pero todos somos conscientes de que cada día quizá nuestro corazón late 100.000 veces sin que nos demos cuenta o respiramos 23.000 veces, la tercera parte aproximadamente, sin tampoco darnos cuenta. Con lo cual hay alguien que está gobernando todas estas funciones vitales y este es el sistema nervioso que se llama autónomo, va un poco a su bola, va independiente y está constituido por un sistema que se llama el simpático y, como os decía, no hace honor a las situaciones que nos ponen muchas veces en defensiva, en inflamación, en estrés, pero que se llama el sistema nervioso simpático y veremos que tiene su función en el organismo. Y este otro sistema nervioso parasimpático, cuyo representante más importante es el nervio vago. Se considera que el nervio vago constituye, como si dijésemos, un 85% de la actividad del sistema nervioso parasimpático y tiene un recorrido que va desde el tronco del encéfalo, pues la faringe, la boca, laringe, corazón, pulmones, hígado, aparato digestivo, estómago, intestino, vesícula biliar, riñones, aparato reproductor. O sea, prácticamente recorre todo el organismo y puede tener capacidad de actuar en todos estos tejidos. Como decía, tenemos un doble vago, tenemos un par craneal y tenemos un vago a cada lado del cuerpo. Y si tuviésemos que decir cuál es la función del nervio vago a grandes rasgos o la que nos está motivando más hoy en día y nos está despertando curiosidad, es el nervio que está mandando información entre el cuerpo y el cerebro, sobre todo información que se llama aferente, que le llega al cerebro de todo lo que está pasando en el cuerpo. Y aquí es donde genera un poco interés el pensar qué le está pasando a nuestro cuerpo en una situación como la de hoy en día, qué información le está llegando y si queremos modular esta información, si queremos tomar un poco iniciativa en toda esta actividad del nervio vago y tomar nosotros las riendas un poco de este tipo de información. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pues precisamente al hilo de lo que acabo de decir. Descartes no nos hizo ningún favor y nos dijo que por un lado iba la mente y que por otro iba el cuerpo. O sea, esto que acabamos de decir, que el nervio vago es el responsable de la conexión y la información del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo también, pero principalmente de aferencia o llegada de información del cuerpo, esto para Descartes pues no era así y decía que por un lado iban las enfermedades de la mente y del cerebro y por otras las del cuerpo. Hoy nadie nos lo creemos y nadie podemos decir que no estamos experimentando que Descartes se equivocó. Antonio Damasio, una gran figura, ya empezó a decir el error de Descartes, la mente y el cuerpo están conectados y lo decíamos, pero lo estamos experimentando mucho más en una situación como esta pandemia, durante estos 2 últimos años, situaciones que nos han generado este espacio que llamamos un espacio de ambigüedad, de incertidumbre, de una mente que no sabe lo que iba a pasar. Parece que se va viendo, como ha dicho Per, la luz al final del túnel, pero claramente hay una manera, una manera de pensar, un sentimiento en la gente, un poco de agotamiento, de decir cuándo se va a acabar esto, no tengo claro lo que va a pasar, todo está muy volátil, todo está muy incierto y todo esto nos está pasando factura en nuestra salud. Y nos está pasando factura de una manera que la hemos entendido siempre como estrés, como ese sistema nervioso simpático que pone en marcha, la palabra estrés la conoce todo el mundo, la hormona del estrés que es el cortisol también la conoce todo el mundo y en este momento, cuando más necesitaríamos estar fuertes física y mentalmente, resulta que tenemos una epidemia o pandemia de COVID, pero de algo que también empieza por CO, de cortisol.
y podemos decir que hoy en día, en general, estamos viviendo esta gran epidemia de cortisol, de descarga de una hormona que en sí misma no es mala, salvó la vida a nuestros antepasados, es la de la supervivencia, la que fabrica glucosa cuando nos falta, la que mantiene la tensión arterial, pero una supervivencia que en este momento tiene como peligro muchas veces el miedo, un poco un león que nuestros antepasados tenían como enemigo, lo tenemos las 24 horas del día afincado en nuestro cerebro, generando esta respuesta de supervivencia que acaba siendo agotadora, inflamatoria y acelera el paso, el envejecimiento y la predisposición a enfermedades. Dos aspectos importantes que el cortisol ejerce sobre nuestra salud. Es una hormona que nos va a bajar la inmunidad, lo que menos nos interesaba en este momento. Es una inmunosupresora. Y por otro lado, es una hormona que además nos merma, nos disminuye el número de neuronas. Y es otra de las cosas que menos nos interesa. Nos interesa en este momento tener soluciones, ser creativos, tener capacidad de pensar nuevas estrategias. Y yo me gustaría que, aunque sea una pincelada de interés y de ganas de saber nuevas cosas, consiga generaros como me la genera a mí. Yo soy en esto una principiante de hace relativamente poco tiempo, pero que estoy apasionada por el descubrimiento de todo lo nuevo que sabemos de las neurociencias y de la capacidad que tenemos en nuestro cerebro de activar espontáneamente esta amígdala, este centro del estrés, este centro de la supervivencia que nos salva la vida, pero que nos está hoy en día activado las 24 horas, nos está desgastando, o por el contrario, dejar que se active la parte inteligente del cerebro, la que encuentra soluciones, la que encuentra un porqué a las cosas y la que de una manera consciente cada vez más queremos escuchar. Nuestro cerebro está preparado principalmente para la supervivencia en primer lugar, en segundo lugar para la adaptación, y ahora estaríamos en la fase un poco supervivencia del COVID, adaptación a una situación que ya lleva durando mucho tiempo, y el tercer paso, que es el que nos gustaría, es sacar de esto algo bueno, mejorar. Como decía, los cerebros desde hace muchos años están preparados para poner en marcha primero reacciones de salvar la vida, luego de adaptarse a lo que está pasando y en el tercer escalón de decir, de aquí voy a sacar algo que mejore mi corteza prefrontal, mis ideas, mi razonamiento y de aquí voy a salir superviviente, encuentro soluciones y voy a salir mejorado. Eso es lo que nos gustaría que con un poco esta introspección o este estudiarnos y escucharnos nos suceda. Vuelvo a nuestros antepasados. Ellos tenían que poner en marcha la respuesta del cortisol de supervivencia para luchar o para huir, es la respuesta que se llama de la lucha o de la huida, pero tenían intercalados momentos de descanso, momentos de activación del vago, del parasimpático, con la activación de las digestiones, del dormir, de la reproducción, de todo lo que no se podía hacer mientras el individuo estaba en alerta por el peligro. El problema, como digo, es que quizá hemos heredado esta respuesta del peligro, del león. Incluso podría decir que somos capaces de ser mejores supervivientes a la falta de comida, al frío, al calor, a todos estos aspectos estresantes de nuestros antepasados y quizá lo que no estamos adaptados es a dar respuesta a unos estresores que son diferentes, que son el miedo, la angustia, la situación de incertidumbre, etcétera. Como digo, nuestros antepasados ya habían vivido esto, la activación del simpático y del parasimpático, y hemos heredado esta respuesta. Ellos actuaban un poco parecido a los animales, el famoso libro de ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Porque se estresan cuando viene el león, pero cuando el león se marcha, siguen ellas incluso socialmente muy relacionadas, podríamos decir, y con una capacidad un poco de estresarse puntualmente cuando merece la pena. Pero el resto del día o de la situación, su cabeza no se está acordando de ese león, no está rememorizando pensando que va a volver, sino que es capaz de activar el sistema nervioso parasimpático. Y aquí me gustaría recalcar que este sistema nervioso parasimpático, tal como lo vemos aquí en las cebras, tiene algo de evolucionado, que es además la relación social con el resto de la especie, o un poco lo que decimos las relaciones, en nuestro caso las relaciones interpersonales, podrían ser un claro ejemplo de activación del sistema parasimpático en su manera más evolucionada, más moderna, más mielinizada, vamos a ver, y al revés, la situación de enfermedad nos lleva al aislamiento y al no querer ver al resto
de los congéneres por miedo a contagio, por miedo por tener una sensación de enfermedad que nos está pasando un poco en este momento. El aislamiento social es claro ejemplo de sistema nervioso simpático. La interrelación sería un claro ejemplo de hipertonía del sistema nervioso parasimpático. Bueno, como decimos, podríamos asemejar un poco en un coche el acelerador al sistema nervioso simpático, al cortisol, la reacción de lucha o huida, y el freno, lo que nuestros antepasados o las cebras saben hacer muy bien, que es desconectar, descansar, digerir, parar y mandar la sangre a toda una serie de órganos que, si no la reciben puntualmente y están privados de ella, van a dar señales de patología. El aparato digestivo y el sistema reproductor van a ser uno de los grandes damnificados de la activación excesiva del sistema nervioso simpático y de la abolición total o el no activar al vago y al parasimpático. Este es el sistema, como si dijésemos, de la recuperación, es el sistema nervioso que mantiene cuidado de los tejidos. Este en exceso inflama, oxida, pone en marcha reacciones inmunitarias muchas veces que no son favorables. Este sería el sistema nervioso que nos cura, que tiene cuidado de los tejidos, desinflama, es antioxidante, incluso alarga los telómeros, como se ha visto en algunos estudios, o sea, tiene un efecto antienvejecimiento. Problema importante, que como he dicho antes, incluso capaces de adaptarnos mejor a la falta de comida, al frío, a vivir como nuestros antepasados, y hay estudios que dicen que el modelo de vida de estímulos intermitentes, de frío, de respiración intermitente, hipoxia, de comer vegetales y comer a unas horas y otras no, de una clara exposición a la luz y a la oscuridad, o sea, este efecto de intermitencia en los estresores, como nuestros antepasados, es incluso bueno y lo hemos perdido. Lo que no tenían ellos era, como digo, otros estresores de otro tipo que tenemos hoy en día las 24 horas del día. Hemos perdido estos que eran supervivencia y tenemos en la cabeza otros estresores como son el miedo, la falta de tiempo, la ansiedad por lo que va a pasar, una serie de estresores para los que genéticamente no estamos preparados. Una de las palabras, yo creo, más importantes y que nos tenemos que recordar es que la adaptación es clave, que todas las especies que han sobrevivido no son las más fuertes, sino las que se han adaptado mejor a situaciones que han sido duras, y podemos pensar que la que nos ha tocado en estos últimos años, a unas personas desde luego más que a otras, pero está suponiendo exigencia. Con lo cual aquí hay la posible actitud de me quedo quieto o la actitud de decir voy a ver cómo me adapto y cómo paso al siguiente escalón que hemos dicho antes, que es el de la mejora, supervivencia, adaptación y mejora. Esta frase, lo que no nos mata nos hace más fuerte, es real y tenemos que quizá darle la vuelta a situaciones que en principio pueden ser dañinas, que en el término de la fisiología les llamamos horméticas, daños controlados que bien administrados o sabiendo interpretarlos de una determinada manera pueden suponer para el organismo beneficio. Vuelvo a la clasificación de un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Y me vais a permitir que ponga aquí la imagen de un militar, pero podría poner también la de un deportista de alto rendimiento o podría poner la de una persona que las 24 horas del día está sometido a una situación de exigencia importante por múltiples motivos, con sensación de falta de tiempo, con un no dormir, con problemas de muchos tipos por una hiperactivación del sistema nervioso simpático, que hemos dicho que de simpático tiene lo justo, y que va a producir inhibición de la salivación, inhibición de la secreción de jugo gástrico. Uno de los principales problemas de la activación del simpático y del estrés es malas digestiones porque no se fabrica la suficiente cantidad de clorhídrico, de secreción pancreática, digestiva, etcétera. Problemas pulmonares, rapidez en la respiración, en la frecuencia cardíaca y una cantidad de respuestas que ponen al organismo en la situación de salir corriendo o de luchar. Sin embargo, este otro sistema, el parasimpático, o lo activamos voluntariamente porque somos conscientes de su importancia como curador, como sanador, como recuperador, y la importancia que tiene el que no esté abolido, que no esté frenado por el otro, y para esto tenemos que ser conscientes de ello y buscar las maneras de estimularlo, porque es verdaderamente el que decimos baja la frecuencia cardíaca, respiraciones más pausadas. La respiración es una de las estrategias
principales para modular o para activar a este parasimpático, digestiones más eficientes y una mejoría a todos los niveles que, como decimos, hay que ir buscando con estrategias activas y, sobre todo, primero de todo, con una concienciación de que esto es así. Tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo para luego poderle dar soluciones. Difícilmente, intuitivamente, el cuerpo se va a poner en modo supervivencia, porque a nuestros antepasados les salvó la vida. La supervivencia y el simpático no hay que activarlos, ya se activa el solo. De una manera espontánea, este interruptor se pone en marcha. Al que hay que entrenar y hay que poner en activo de una manera voluntaria, entrenándolo, es a este otro. Este sigue de una manera espontánea, intuitivamente, no se va a activar porque es mucho más importante salvar la vida que la digestión o la reproducción. Hemos heredado esta respuesta de supervivencia y es importante entenderlo y saber que incluso hay una teoría del nervio vago, que es la teoría polivagal, que nos va a decir que en algunas situaciones no solo el sistema nervioso simpático de luchar y de salir corriendo va a salvar la vida, sino que nuestros antepasados podían tener un sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que se llama la parte del sistema nervioso parasimpático más primitivo, dorsal, que es una tercera respuesta al estrés, que es la inmovilización, el quedarte congelado, paralizado o mimetizado, en el caso de los animales, mimetizado con el entorno para que el enemigo no te vea. Esto nos está pasando también, y una hipertonía excesiva en un momento determinado del sistema vagal podría hacer que hubiese un síncope vagal, un cuadro excesivo de activación del vago, principalmente por una mala regulación de uno u otro. En condiciones más avanzadas y, como decimos, en condiciones de entrenar este sistema nervioso parasimpático, queremos activar un sistema nervioso aún vago, que es más moderno, que es mielinizado, que no es el vago primitivo de quedarte bloqueado, paralizado, congelado, sino que es un vago que además lleva consigo, como digo, un avance evolutivo, que es la conexión, la conexión con el resto en el caso de las cebras, con las cebras, nosotros la conexión con el resto de los humanos y que incluso vamos a ver que está relacionado con aspectos de empatía, de compasión o de conexión incluso visual, facial, etcétera. Bueno, después de esta introducción que me parecía que era necesaria, podemos plantearnos, bueno, efectivamente al simpático no hace falta darle al on porque él solo ya se pone en marcha y lo que necesitamos de vez en cuando es darle al off de este aceleramiento, de esta respuesta de cortisol que no sabemos parar. Vamos a ver cómo podemos activar al parasimpático en situaciones como la actual en que vemos que es especialmente necesario. Podríamos decir, pues hay dispositivos, verdaderamente hay dispositivos y hoy en día en algunas clínicas, algunas patologías como insuficiencias cardíacas determinadas llevan consigo la posibilidad de tratamientos con estimulaciones, con electrodos que estimulan de una manera eléctrica al sistema nervioso parasimpático, al vago y que consigan sus efectos. Desde luego no es la alternativa de la que vamos a hablar aquí, sino que vamos a hablar de alternativas no invasivas de estimulación y de activación del nervio vago, teniendo en cuenta, como comentaba, que la principal predisposición o el principal factor que creo que tenemos que tener todos claro es que es algo entrenable. Ya Ramón y Cajal, que recibió su premio Nobel y yo creo que cada vez nos genera más admiración, nos dijo que todo hombre puede ser, si se lo propone, y aquí siempre hacemos un poco hincapié en la expresión si se lo propone, no es algo que vaya a salir intuitivamente. Si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Hemos cambiado mucho la percepción que tenemos del cerebro y del sistema nervioso en los últimos años. Sabemos que hay muchos aspectos entrenables, pero como decía, entrenables con una verdaderamente motivación, con un propósito cada día desde que nos levantamos, y digo desde que nos levantamos porque cada vez soy más enamorada y más convencida de las rutinas y de las rutinas que generan nuevos cableados mentales. Muchas veces decimos que tras 21 días ya se ha generado el camino suficientemente diseñado para que la rutina genere ganas de continuar, pero lo que creo que es súper importante es este concepto de un cerebro posiblemente maleable y el concepto de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro no es algo estático que se vaya muriendo cada día porque vamos perdiendo neuronas. Esto es lo que aprendimos cuando estudiamos algunos medicina y hace unos cuantos años,
pero la realidad es mucho más optimista, es apasionante, pero también es una realidad que nos genera en este momento una responsabilidad. El cerebro puede cambiar y las conexiones, las vías de información del cuerpo al cerebro, también podemos modificar la información que transmitan. Como digo, esto es apasionante en el sentido más positivo de la palabra y alentador, pero también es una gran responsabilidad porque nos está diciendo que cada día, como un músculo, nuestro cerebro puede ser entrenable, moldeable y que lo vamos a ir llevando hacia donde nosotros tengamos el propósito, aspecto también importantísimo, hacia dónde voy, qué quiero hacer, cuál es mi ikigai, si queréis llamarle ikigai. A mí me gusta la palabra, pero hacia dónde quiero ir y qué tengo que entrenar cada día en mi músculo esquelético, en mi cerebro, en mi intestino, en todo lo que sea entrenable. Cada vez más cosas son entrenables y cada vez más sabemos que hay un concepto de reseteado de la salud, de biohacker, de escucharte, de decir, oye, dime lo que he de hacer y dame inputs de cómo me encuentro, de cómo son mis digestiones, de cómo es mi sueño, de cómo es mi estado de ánimo y que me intente yo explicar por qué estoy hoy de esta manera y mañana estoy mejor o peor. Pero queremos saber y queremos ser partícipes de una salud que el término salutogénesis lo acuñó un doctor Antoniowski ya hace muchos años, pero verdaderamente es necesario practicarlo, como si fuese un deporte más. Voy a practicar un poco una sensación de que quiero ser yo conocedor de lo que pasa en mi intestino, en mi respiración, en mi cerebro y cómo puedo hackear, resetear todos estos inputs con las nuevas, los nuevos conocimientos, lo que nos va diciendo la ciencia, que cada vez tiene más peso y nos está corroborando lo que antes intuíamos. Como decía, uno de los conceptos que me gustaría transmitiros es un primer interés por resetear, por querer escucharnos, por querer saber. En el caso del nervio vago sabemos que el ejercicio regular baja nuestra frecuencia cardíaca y yo me puedo tomar las pulsaciones a primera hora de la mañana y decir, efectivamente, tengo una bradicardia de deportista porque hago regularmente ejercicio y mis pulsaciones van bajando. Pues sería un ejemplo de este reseteo. Pero uno importante puede ser, escucha tu intestino, tus digestiones, escucha tu estado de ánimo el día que has dormido 4 horas y el día que has dormido 8 y plantéate empezar a hacer modificaciones en aspectos que veas que te están dando un feedback continuamente de que están las cosas cambiando. ¿Por dónde empezamos? Uno puede decir, pues no sé por dónde empezar. Yo os diría, no sé por dónde, pero dame una lista y voy a empezar aunque sea despacio, pero con ganas y sabiendo hacia dónde voy. Vuelvo un poco a estudios que cada vez más, este es un estudio bastante reciente en el que nos están evidenciando que el nervio vago puede predecir o está en la base de muchas de las enfermedades crónicas de hoy en día. Como nos pone aquí, en muchas de las enfermedades no transmisibles, el nervio vago, a través de estrés, modulación del estrés oxidativo, de la inflamación, de modulación del sistema nervioso simpático, su activación tiene un potencial inmenso de controlar, modular gran número de enfermedades de las que están hoy en día en la base de nuestra patología más habitual. Y también sabemos que, al contrario, aspectos de estilo de vida desfavorable, de tabaquismo, de falta de ejercicio, de estrés, lo están inutilizando, lo están desconectando, no le están dejando actuar. Un aspecto sumamente importante es que de hace unos años tenemos la posibilidad, además de medir nuestras pulsaciones cada vez más controladas, tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta que no digo que todos la tengamos que utilizar, pero está ahí y nos está dando cada vez más información, que es el HRV, variabilidad de la frecuencia cardíaca, como la gran herramienta, medidor, semáforo de cómo está nuestro nervio vago. Y ahora explicaré un poquito, pero creo que esta diapositiva y este estudio, o muchos de ellos, nos van un poco en la dirección de decir, tenemos una herramienta endógena, tenemos una capacidad en el organismo de curación importante, si la sabemos utilizar, que es el propio sistema nervioso parasimpático, el propio sistema nervioso autónomo más equilibrado y más modulado. Y ahora pasaré un poco a decir, ¿cómo lo hacemos? El nervio vago hemos dicho que es larguísimo, que es un nervio que se llama vago, de vagus, de largo, y que pasa en primer lugar, esto tendría sentido, por la zona del pabellón auditivo, la acupuntura, la auriculoterapia, toda una serie de estimulaciones a este nivel podrían tener su efecto a nivel de beneficio, estimulaciones locales, lo mismo que lo van a hacer
cualquier estrategia que active el recorrido del nervio vago por las cuerdas vocales, por la faringe, por la laringe, tiene su sentido. Cualquier estimulación, sin que tenga que ser la estimulación eléctrica que he planteado antes, cualquier estrategia diaria sencilla de estimular el trayecto del nervio vago puede tener su efecto de mejora y de activación de este nervio que está dormido. ¿Qué puede ser? El reír. El reírse solo, pero si es en compañía, pues mejor que mejor, activa el nervio vago. El cantar estimula las cuerdas vocales y activa el nervio vago. Y cada vez más se están haciendo estudios, no solo el cantar, el escuchar música también, música de Mozart, pero el cantar en sí mismo por su efecto mecánico de estimulación de las cuerdas vocales estimula el nervio vago. Y ahora os voy a ir diciendo cosas para que cada uno se haga su rutina de levantarse a la mañana, respirar, cantar, oír música, o cada uno que se haga su programa de lo que le parezca mejor. Perdón, hemos dicho el cantar y a continuación el hacer gárgaras. Tiene toda la lógica el hacer gárgaras. El hacer gárgaras también puede estimular este centro de deglución, incluso estimular con el cepillo de dientes el centro del vómito. Es una estimulación mecánica del nervio vago, pero que si uno se propone cada día, pues yo en mi rutina de la mañana voy a hacer durante un minuto gárgaras, además de cantar una canción, pues adelante. La respiración. Aquí me voy a parar un segundo para decir que simplemente en un momento determinado, en vez de respirar 16 veces por minuto, que es nuestra frecuencia respiratoria más o menos habitual, o más, si estamos con taquipnea, parar y decir voy a hacer respiraciones controladas, bien sea la caja del 4-4-4-4 o la programación de 4 cogiendo aire, 7 manteniendo, 8 sacándolo, respiraciones lentas. Sabemos que cuando respiramos, al inspirar nuestro corazón va más deprisa que al expirar, hay una arritmia del corazón y bajan las pulsaciones cuando estamos sacando el aire, pero podemos proponernos hacer un trabajo respiratorio que nos ayude a activar el nervio vago. El estimular con agua fría la cara, lavarnos la cara con agua fría o hacer una inmersión de la cara con agua fría, y aquí empiezo con el tema del frío. El frío y el calor intermitente, estamos viendo cada vez hay más estudios que demuestran que aunque a priori podría parecer que va a activar un estrés, un cortisol altísimo, son moduladores y activadores del nervio vago. Y yo os animo a que hacer una ducha de agua fría, tiene estudios que apoyan que individuos que hicieron duchas de agua fría en estudios controlados durante un mes, progresivamente aumentando la exposición al frío, al cabo de los 30 días no querían dejar esta experiencia ni dejar de hacerlo, además de todos los marcadores que se valoraron de inmunidad, de hormonas, de cortisol, una serie de mejoras tras los 30 días de estudio. En la parte nutricional hemos hablado de estresores que en cantidad adecuada hacen un efecto de hormesis, y yo os animaría a que utilicemos alimentos horméticos, aquellos que son amargos, aquellos que nos parece que casi son venenosos, que podrían en grandes dosis tener un efecto sobre el organismo dañino, pero que están administrando pequeñas dosis de algo que nos genera adaptación. Y con la alimentación lo podemos hacer lo mismo que podemos utilizar cada vez más estrategias de crononutrición o de decidir cómo ajustamos nuestros ritmos diarios de luz-oscuridad a las comidas. Creo que es algo que no lo habíamos hecho hasta ahora, seguíamos comiendo 5 o 6 veces al día sin mirar si cenamos pronto, si dejamos la digestión finalizada antes de irnos a dormir, importantísimo. Vamos a darle toda la sangre que necesita el cuerpo a la hora del sueño para reparar tejidos. Vamos a activar pronto la melatonina. La melatonina es una hormona que cuanto antes la activemos, antes activará ella la hormona de crecimiento. Y aunque ya tengamos unos años, como ha dicho Per, podemos seguir activando la hormona de crecimiento, no para crecer a lo alto ni a lo ancho, sino para reparar tejidos. Y esto se puede activar de una manera importante con crononutrición, y una de las estrategias de dormir pronto y cenar pronto es de las que más mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Os lo digo por experiencia propia, porque me lo mido y porque soy una gran convencida. Bueno, pasamos a uno de los aspectos, ya un poco finalizando, que quizá lo hemos dejado para el final, pero es importantísimo. El nervio vago conecta la información del cuerpo con el cerebro. La conecta en un 85% con vías aferentes. Manda mucha información al cerebro de lo que está pasando en el cuerpo y es el gran informador de lo que pasa en el aparato digestivo. Es el gran informador de nuestro intestino, pero puede informar para bien y puede informar para mal.
Todos somos conscientes que situaciones estresantes o el deportista en situación de competición con el estrés físico y mental, uno de los grandes damnificados es su aparato digestivo. Como hemos dicho antes, en situación de estrés, el organismo no está para comer, para hacer la digestión, ni para la reproducción. Se va a mandar la sangre al músculo, al corazón, a lo que es necesario para huir. Y de esta manera podemos decir que el nervio vago puede activarse o puede modularse en gran medida teniendo cuidado de nuestra pared intestinal. Las situaciones estresantes agujerean el intestino, lo convierten en un intestino permeable, en un leaky gut, lleno de bacterias que van liberando inflamación a través de los lipopolisacáridos, y es un intestino muy mejorable si somos conscientes de ellos. Somos conscientes, pero muchas veces no damos el siguiente paso de decir, quiero mejorar mi salud poniendo el foco de mejora en digestiones, en cenar pronto, en cenar ligero, en utilizar omega 3, alimentos horméticos, etc. Mirad, la constatación un poco de la importancia que tiene el vago en todo el tema, la conexión con el cerebro y la importancia que tiene un poco como gran mensajero de esta información es que a pacientes que tenían, antes se utilizaba como estrategia, la sección del nervio vago en úlceras que no respondían. De otra manera, la sección del nervio vago en estos pacientes, para evitar la hiperacidez o evitar los problemas de las úlceras recidivantes, les provocaban, en muchos casos está en estudio, pero se piensa que puede tener una cierta repercusión en el estado de ánimo y en trastornos que van vinculados al cerebro. O sea, el vago está conectando y cuando lo quitamos, cuando lo seccionamos, esta conexión se pierde y se pierde mucha de esta información que intentamos que sea buena información. Otro estudio que también es bastante reciente que nos está diciendo que esta relación entre intestino y cerebro, el eje intestino-cerebro del que todos hablamos y cada día hablamos más, el segundo cerebro es el intestino, y esta conexión, lo interesante es que se establece a través del nervio vago. Es verdad que fabricamos serotonina, mucha en el intestino, que fabricamos en otras ocasiones histamina o que fabricamos GABA, pero el nervio vago es el gran vehiculizador de todos estos neurotransmisores al cerebro. Y como os decía, quizá lo interesante, lo novedoso, lo que nos permite tener curiosidad es que hoy en día podemos medir muchas cosas. Otras las podemos escuchar con nuestra propia conciencia de qué está pasando en nuestro interior. Pero me gustaría explicaros que esta variabilidad de la frecuencia cardíaca es un concepto muy contraintuitivo. Aquí tenemos, me vais a dejar que os explique un momentito un trazado de electrocardiograma que podríamos pensar que lo idealísimo es que los latidos transcurriesen de una manera como si fuese un metrónomo, si estoy latiendo 70 o 60 veces por minuto, que cada segundo mi latido se llevase un segundo exacto con el siguiente y un segundo exacto con el siguiente. Pero la interpretación que podemos darle a esto es que esto no supondría adaptación ni flexibilidad en ningún ámbito, de tal manera que, contrariamente a lo que pensamos, la persona que tiene más variabilidad en la distancia entre los latidos, más distancias diferentes a lo largo de un minuto, este concepto de flexibilidad, de variabilidad, de adaptación, se relaciona con la hipertonía vagal, con el nervio vago que funciona mejor. O sea que, contrariamente a lo que pensamos, si mis latidos son entre ellos ligeramente diferentes, mi nervio vago está funcionando mejor. Soy capaz de ser más flexible, adaptable a situaciones que puedan venir, muy diferente del que tiene latidos exactamente iguales, que tiene poca flexibilidad y adaptación. Y el concepto del HRV, Heart Rate Variability o variabilidad de la frecuencia cardíaca, desde hace unos años está asumido, está aceptado, supone una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejor sensación de bienestar, mejor recuperación en el deporte, en el ámbito del ejercicio físico, mejor capacidad de relajarnos, de dormir, de hacer un sueño reparador y, por el contrario, el individuo, la persona estresada con sistema nervioso simpático activado y poca variabilidad, pocas diferencias entre estos latidos, es poco adaptable a situaciones externas o a las propias internas de lo que tiene él en su cabeza y en su preocupación. Con lo cual, una de las posibilidades de escucharnos puede ser medir la frecuencia cardíaca cada vez más controlada a primera hora de la mañana, pero en el futuro, o muchos de vosotros podréis llegar a utilizar este HRV, esta medición que hoy en día está en muchos dispositivos como marcador activador del nervio vago.
Y voy a acabar hablando de una hormona que también acapara mucho de mi interés y mi admiración, una hormona que es la oxitocina y que si bien decimos que vamos a plantar cara a una hormona que es el cortisol, con el nervio vago hemos de decir que el nervio vago muchas veces actúa a través de la oxitocina, la hormona que se llama la del abrazo, es la hormona del parto, es la hormona de la compasión, es la hormona de la empatía, la hormona que nos hace conectar con las mascotas mirándoles a los ojos. Es una hormona que creo que, como muchas de las hormonas y de las neurohormonas, estaba también muy desconocida y la teníamos vinculada simplemente a la contracción de la musculatura uterina durante el parto. Esta hormona sabemos hoy en día que es un protector del corazón en situaciones de emergencias en que el corazón se puede estresar. La oxitocina puede hacer que una persona en un incendio se vaya a buscar a los supervivientes de dentro del edificio, a costa incluso del peligro de poner en peligro su vida, pero la oxitocina le va a hacer conectar con los otros y priorizar el salvar a otros, protegiendo incluso al corazón, que podría sufrir un estrés, una situación catastrófica. La oxitocina es una hormona cardioprotectora que se activa en situaciones de emergencia. Y también sabemos que es la hormona de la conexión facial. El nervio vago está implicado en la capacidad de identificar en los demás si hay empatía, si nos está transmitiendo una capacidad de conectar o nos está transmitiendo todo lo contrario. Tiene sentido. Es el nervio que hemos dicho que activa musculatura de la laringe, de la faringe, musculatura facial y se activa muchas veces a través de la oxitocina, de esta hormona que identifica que el de enfrente es amigable y queremos entablar con él una relación. Voy a acabar diciendo que la compasión y la visualización del efecto de la compasión en resonancia nuclear magnética hoy en día también es objeto de estudio. Se sabe que la persona que está practicando meditación, y no solo meditación, sino meditación de la compasión, activa unas partes del cerebro que a la larga son partes muy eficientes en cuanto a activar la corteza frontal, en cuanto a modular la amígdala, etcétera. Y como os decía, esta compasión, cuando se han hecho estudios, se ha visto que personas que activan la compasión o que les plantean una serie de imágenes que les generan sensación de compasión y de empatía, cuando se les mide el nervio vago, han activado el nervio vago. Con todo esto, oxitocina, compasión, nervio vago, estamos viendo que tiene un efecto curativo y que a la larga, os diría, el cerebro como un músculo más es entrenable, entrenar vuestro cerebro con ejercicio físico, con un sueño reparador, con alimentación, cuidando el intestino, con omega 3, con suplementos que puedan modular esta neuroinflamación o este estrés que hace daño no solo a inflamación periférica sino central, aprendiendo cosas nuevas y queriendo generar rutinas de incorporar cosas diferentes cada día, peinarnos con la mano izquierda en vez de con la derecha, tocar el violín aunque no lo hayamos tocado en la vida o ponernos a aprender o inglés o chino o lo que no dominemos. En definitiva, acabaría como hemos empezado animándoos, o es mi interés o lo que yo intento cada día, activar el vago que hay en cada uno de nosotros, ponernos en marcha y volvernos personas vagas en el mejor sentido de la palabra, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Toña. Es un placer escucharte como siempre. A ver, no te vayas. Vale. Por favor. No sabía si apagaba la pantalla. Eso. Muy bien. Hay muchos botones aquí y no es fácil manejarse entre todos, pero ya estamos. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí, te escucho bien. Y a mí también se me escucha bien. Perfectamente. Pues a mí una de las cosas que me hace pensar cuando te escucho y con todo lo que has contado al final es lo mucho que nos puede beneficiar en muchos sentidos de mantener un estilo de vida y rutinas en nuestra vida de los que cada vez más renunciamos, en buena parte de la forma que la tecnología está invadiendo nuestra vida, quitando mucho de nuestro tiempo, colgándonos a pantallas, a interacciones bastante tontas y con poca conexión emocional con nadie más que con nosotros mismos. Y porque
hace unos pocos días, Julia y yo nos encontramos en un sitio de música y me estaba acordando cuando con 16 años, por primera vez en la vida, empecé a intentar a tocar el violín. Y al ver un violín, le digo, pues bueno, no lo he tocado desde los 18, porque solo me duró 2 años la motivación y el tiempo. Pero bueno, son de las cosas que realmente te activa un montón de cosas que una pantalla de ordenador o móvil o lo que sea, o menos aún de un reloj, jamás puede tocar dentro de nosotros, ¿verdad? Pues comparto contigo, yo también tocaba el violín, pero tocaba canciones que me las daban o Susana y otros éxitos así. Ah, sí. Y ahora me entran ganas de volver a recuperarlo y yo creo que las cosas cuando tienen un sentido, o sea, a mí lo que me apasiona más es poder encontrarle sentido a hacer una rutina a primera hora de la mañana. Creo que cuando, aunque sea una rutina pequeña, como hemos dicho, de estiramiento, de activación del intestino o de movernos un poco, de salir al aire libre, que nos dé el sol, de cantar, si lo estamos haciendo un poco con el objetivo de decir, oye, yo he leído esto, o he aprendido esto, o esto me lo creo, esto me está generando en mi cabeza ganas de seguir por esta vía y lo estoy implantando cada día, yo creo que las rutinas cada vez más nos quitan estrés. Yo creo que en este momento necesitamos estrategias que nos digan lo que tenemos que hacer y a partir de ahí irte escuchando, decir, lo llevo haciendo 1 mes, 2 meses, qué sensaciones tengo, quiero escuchar más, quiero aprender lo siguiente, qué más hay. Yo creo que no nos vamos a acabar. La cantidad de cosas nuevas que hay de conocimiento, las neurociencias, para mí es apasionante lo que están avanzando y me llama la atención cómo llegan a la neurociencia a veces especialistas de ámbitos muy diferentes, digestivos, cardiólogos que saben que haciendo meditación los pacientes en el quirófano se van a recuperar mejor, aunque estén anestesiados. O sea que la recuperación de un paciente que ha hecho antes sesiones de meditación luego va a ser mejor y va llegando a este estudio del cerebro y de la conexión con el cuerpo, ya digo, especialistas por ámbitos muy diferentes. Yo soy de la medicina del deporte, de la nutrición o ya no sé de lo que soy, pero creo que el tema del cerebro y de que es un gran desconocido y muy entrenable y todavía muy mejorable con cosas que vayamos aprendiendo es fundamental. La tecnología nos da muchas cosas buenas, pero cada vez más el reto de cena pronto y desconecta el aparato es la teoría y ponte a leer un libro en papel en vez de en pantalla, creo que lo podemos probar y escucharnos a ver cómo estamos al día siguiente. Sí, yo creo que una cosa que muchos hemos visto en los últimos años, en casa tenemos un pequeño gimnasio y algunos días pues uso la bici elíptica que tenemos cuando no tengo tiempo o ganas o lo que sea, o pienso que va a empezar a llover aunque el cielo esté azul, como dices tú. Y luego los días que me pongo las zapatillas de correr y salgo en los parques que hay al lado de casa, las sensaciones del cerebro cuando termino es absolutamente diferente de cuando haces algo en el gimnasio. Sí, sí, claramente. El movimiento en sí ya estimula el cerebro, pero si se puede hacer en un ambiente en la naturaleza, cada vez es algo que además en esta conciencia que tenemos te hace darte cuenta de lo que tienes alrededor y de lo bonito que es, cosa que igual hasta entonces no te habías fijado. Pues sí, pues sí. Mira, tenemos un par de preguntas de nuestra audiencia. Paloma pregunta si es posible resetear el cerebro y cómo. Si lo has comentado antes, ¿podrías desarrollar este tema un poquito más? Sí, yo cuando he planteado el tema de resetear o el concepto de biohacker, que puede tener una connotación que da un poco de miedo, creo que en realidad es un poco tener estas ganas de escuchar sensaciones del cuerpo, de ver inputs que tenemos, de qué me pasa el día, pues no sé, que voy a salir por ejemplo, a correr habiendo desayunado y el que no he desayunado, o el día que ceno pronto y que he dormido 8 horas y el otro que no he dormido tanto. O sea, estas ganas que tenemos de un poco tener marcadores, señales, semáforos de cómo está funcionando nuestro cuerpo y a partir de ahí decir, bueno, yo mismo quiero ser un poco el dueño de mis sensaciones y quiero poner en marcha estrategias que me hagan mañana estar diferente, mejor o peor según lo que haya hecho. Pero este concepto de resetear es tener una información de nuestro propio cuerpo, que hoy en día la podemos tener desde luego añadida con
estrategias o con algún dispositivo que pueda estar hoy en el mercado, pero solo el hecho basal de escucharnos y, como digo, de mirar a ver cuánto estamos respirando, a ver qué me pasa si me paro 2 minutos a respirar despacio, a ver qué sensaciones tengo, a ver qué le pasa a mi cerebro cuando he parado porque estaba yendo de bólido y he parado 2 minutos para decir, para, respira y escúchate a ver cómo estás. Entonces, a partir de aquí esto ya estás reseteando, estás haciendo tú mismo una llegada de información a tu cerebro y tomas la decisión de que esto lo modificas por aquí y esto lo modificas por allá. Y hoy en día estamos haciendo esto, consciente o inconscientemente, cada vez estamos utilizando estrategias de comer a unas horas, de no comer, de utilizar determinados alimentos, de ir haciendo estrategias que al final lo que buscamos es una mejora en nuestro cuerpo, pero cuando el plan es yo quiero ir escuchando cada vez más con la información que me den los profesionales, el médico y con lo que estudio, o el nutricionista o el preparador físico, pero ser el protagonista, el propio individuo, de las sensaciones que va teniendo y haciendo su propio feedback, de decir esto me está yendo bien y mañana me levanto otra vez a las 6 de la mañana porque me está yendo bien y voy notando, o sea, esta permanente información que te vas un poco tú mismo mandando y que te la vas un poco reseteando o ajustando a lo que vas viendo, yo creo que esto es interesantísimo. En otro lado estaría el otro extremo de ir un poco por inercia y muchas veces perdiéndote mucha información muy buena. Sí, sí, sí. No, me hace recordar un tema que escuchamos hace algún tiempo de nuestro común amigo Manuel Castillo de Granada, que nos enseñó en una presentación suya la diferencia en la activación del cerebro antes y después de un paseo de 20-30 minutos cuando tú estás estresado en la oficina, etcétera, y desconectas, sales en un entorno agradable, respiras y vuelves y tu cerebro está como en otra forma. Sí, sí, claro, el concepto parece que estás hackeando, que estás haciendo algo, que estás modificando algo que es natural, pero dices, no, pero estoy modificando para bien. Un individuo que viene de hacer 20 minutos de ejercicio y lo meten a una resonancia nuclear magnética funcional, tiene activa la parte del cerebro de la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada, la más inteligente, el cerebro más evolucionado. El que está estresado, el que está en un atasco y el que está furioso, tiene activada la parte del cerebro, metido en esa misma resonancia, la parte, o el que viene de una discusión, la parte de la amígdala, del sistema emocional, que no nos deja tomar decisiones inteligentes y este es el que pone toda la cascada del cortisol en marcha. Solo el hecho de saber, me estoy estresando, pone en marcha el interruptor de activar la otra parte inteligente o para 2 minutos para respirar, esto ya está reseteando, está haciendo que tú mismo estés tomando la decisión de, en vez de dejar las cosas que surjan como van surgiendo espontáneamente, decir, yo estoy modificando aquí cosas. El sueño es un gran aspecto a modificar, como digo, el frío, respiraciones con una cierta hipoxia, o sea, podemos resetear muchas cosas, que es lo que hace un deportista cuando va a entrenar en hipoxia, pero lo podemos hacer incluso dentro de casa, hacer trabajo respiratorio o manipulación voluntaria de la respiración para luego mejorar algún aspecto de adaptación. Al final es un daño que me genera adaptación, pero estamos viendo que no poner estos estímulos y quedándonos en el sofá de casa comiendo 6 veces al día con la pantalla no nos genera ninguna adaptación. O sea, en esta evolución de ser mejores nos está atrofiando. Bueno, nos adapta a entregarnos a la gravitación de estar cada vez más en horizontal y no levantarnos, ¿no? Bueno, sí, algo por algún lado hay que buscarle. Que no es la buena adaptación. Bueno, sí. Tenemos varias preguntas ahora. Marian Mateos hace una pregunta que yo creo que tú vas a entender mejor que yo. ¿Síncopes vasovagales están relacionados con esa huida frente a situaciones estresantes? ¿Cómo se evitan? Sí. A ver, es verdad, como he dicho, que el sistema nervioso parasimpático y el vago mayoritariamente tiene cosas buenas. Y hemos hablado aquí que la hipertonía vagal, por ejemplo, propia del deportista, le hace tener pulsaciones más bajas en reposo, tener más margen para cuando hace ejercicio, subir más de pulsaciones, etcétera. Pero sí que hay situaciones en las que el ortostatismo, el pasar de estar tumbado a estar de pie o otras situaciones estresantes pueden poner en marcha un síncope vasovagal que no toca. Y este síncope vasovagal sería un poco como esa otra posible reacción del parasimpático que hemos dicho que era la más primitiva, la de nuestros antepasados,
que se quedaban congelados, se quedaban bloqueados. Es una situación de decir, aquí no puedo ante el peligro ni luchar ni huir, desaparezco. Entonces es como una reacción, es la parte del sistema nervioso vagal que en muchos casos la consideraríamos como la más primitiva o que es una respuesta vagal que no es la adecuada y que en muchos casos se da a veces por distonía y por falta un poco de equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es verdad que también es más fácil de que se dé en un perfil de personas, pues mujeres más delgadas con una serie de características determinadas. Pero en muchos casos, por ejemplo, el cuadro vagal o el síncope vagal se da cuando uno ve una aguja y le dan miedo las agujas, o cuando ve un accidente, o sea, cuando ve algo estresante que dice, con esto no voy a poder, y ante no poder, desaparezco, fuera. Ya. Pero muchas veces hay alguna situación de estrés o un desequilibrio, y por ejemplo, es claro ejemplo del que se desmaya solo de pensar en la aguja, aunque no se la hayan enseñado. Es una respuesta a un estrés que él dice, yo ni salgo corriendo ni lucho, me desvanezco. Que luego, si nos da tiempo, bueno, no he dicho nada. Luz Durán nos pregunta cómo se estimula a un intestino con patología para mejorarlo. ¿Qué podemos sugerir? Bueno, yo creo que el primer paso es tener ganas de mejorar la digestión y esto no siempre lo hemos tenido. No siempre hemos preguntado a los pacientes a ver cómo iban al lavabo, cuántas veces incluso al deportista, el tema de preguntar cómo está tu tripa, tus digestiones, parecía que era un tema que era como banal. Hoy en día tiene un protagonismo grandísimo y, como digo, un poco en la activación del nervio vago, tener bien el intestino, tenemos mucho a favor. Hay varias estrategias, muchas de ellas a veces tienen protocolos dentro de lo que se llama la medicina funcional. Para poner bien al intestino puede haber estrategias diferentes, a veces de eliminar algunos alimentos que pueden ser los que cuando el intestino está en peores condiciones pueden tirar como aquel que dice más pedradas y tal. Luego poner bien la pared intestinal, como decía, este concepto de intestino permeable, que a veces se acompaña de un cerebro permeable, el concepto del leaky gut o de un intestino permeable por la inflamación que se está produciendo ahí y que en vez de ser una muralla bien sellada está dejando pasar algo que no queremos. Muchas veces se está acompañando también de decir, es que hay un cerebro inflamado que también tiene esta permeabilidad y está dejando pasar, y en el caso del virus del COVID, el COVID persistente muchas veces deja unas fatigas cronificadas con un virus que se mete hasta la cocina, hasta la neurona, sobre todo la glía, las células inflamatorias que rodean el sistema nervioso. Lo que vendría a decir es que estrategias para mejorar las digestiones y el intestino hay muchas, pero que muchas de ellas pasan en primer lugar por detectar en la alimentación qué tipo de alimentos pueden ser los que pueden ser más agresivos, de menos valor nutricional, etcétera. Un segundo paso, tratar el intestino como un músculo y decir, oye, aquí le voy a poner fuerte, si está permeable lo voy a sellar, tiene que ser una murallita o una barrera que sepa detectar lo que entra o no. Y aquí es verdad que nosotros tenemos una gran confianza en los suplementos, como la glutamina, que los utilizamos para el músculo y para la pared intestinal. Y a partir de ahí podría haber un tercer estadio que sería, ya he puesto bien esto, ahora qué bacterias pongo aquí. Muchas de ellas se van a modificar solo con que esté relajado. O sea, va a cambiar el perfil de bacterias intestinales que hay. Habrá las que fabrican el GABA, el ácido, el IPA, que es un protector del cerebro, y cuando uno está estresado, sin cambiar mucha cosa, habrá bacterias de otro tipo. Pero desde luego la ayuda de los probióticos hoy en día es una ayuda muy importante y es una estrategia un poco activa de hacer hasta donde llegas, lo haces con la alimentación, con las estrategias de cuidar tu descanso y tal, y dices, venga, y ahora que he hecho el primero y el segundo paso, el tercero es poner ahí una estrategia de probióticos, que igual no es lo primero que hay que hacer si no has hecho lo otro, porque muchas veces la gente no tiene el efecto e incluso se hincha más. Pero bueno, entendiendo el proceso, yo para mí lo que creo que es cada vez más interesante es querer conocer nuestro cuerpo para resetearlo. Sí. No, yo por la cuenta que me trae, me gustaría recomendar el consumo del producto que hemos comentado al principio, el Permeavit, que el ingrediente principal es la glutamina junto con otra batería de micronutrientes que lo que nos cuenta nuestros consumidores es que ayuda mucho en este sentido también, ¿verdad? Sí, y yo creo que también cada vez intentamos lo que decimos, transmitirle a la persona que le aconsejamos algo para qué lo está tomando, cómo funciona, que lo entienda,
el concepto de que cuando estás estresado le mandas la sangre al músculo de las piernas para salir corriendo, aunque no vayas a salir corriendo. El músculo no sabe diferenciar si es un león, la respuesta del cortisol no detecta si es el COVID, si es un león o es que estás preocupado porque no llegas a final de mes. La respuesta del cortisol del organismo es idéntica en todas las situaciones. Sangre que se va del aparato digestivo, que va al corazón para ir más deprisa, a los pulmones para ir más deprisa y una pared intestinal y unas digestiones que salen muy perjudicadas, con lo cual este concepto es fácil de entender, que todo lo que ayude a hacer de cemento y a poner eso otra vez de nuevo bien, pues tiene utilidad. Perfecto. Mira, tenemos tiempo para una pregunta más. Si hay algunos más, vamos a intentar atenderles fuera de esta emisión, que tenemos un tiempo limitado. Patti Ramírez nos pregunta una cosa que me parece muy interesante: si estas prácticas que estamos comentando en niños, si lo hacen como niños, puede ayudar que sufran menos en el futuro. Yo creo que sería fundamental. Yo creo que es una gran asignatura pendiente. No digo lo que haya dicho yo, que puedan ser unas prácticas determinadas, pero, por ejemplo, el tema de la respiración mismo, de hacer respiraciones controladas. Hoy en día, en algunas escuelas que lo consideran importante, hacen estrategias de poner algún muñequito o algo en el abdomen para enseñar a la gente a respirar despacio, moviendo el abdomen, a enseñar todas estas estrategias de atención. Al final, muchas de ellas están focalizadas en mejorar la atención del cerebro, que hoy en día es mucho más necesario, igual que hace 10 años. El tema de la dispersión y del efecto que tienen las pantallas y el hacer 20 cosas a la vez, lo estamos viendo, pero cada vez está saliendo más evidencia científica, que es la antítesis de lo que nos interesa, que es la capacidad de, en un momento determinado, focalizo todo en una parte de mi cerebro y soy capaz, con esta atención localizada, con este telescopio de aquí, de ser más efectivo. Esto lo estamos haciendo completamente al revés y, además, incluso parece que tenemos la percepción que ver o hacer 20 cosas a la vez es de superhéroes, y para nada. Estamos perdiendo la capacidad de focalizar atención, y ni las luces de las pantallas, ni la dispersión, el estar haciendo 20 cosas a la vez nos lo ayuda, con lo cual cualquier estrategia de respiración, cualquier estrategia de focalizar atención, cualquier estrategia de parar un momento para cantar o para simplemente para respirar despacio, creo que sería necesario, y creo que es más necesario hoy que hace 10 o 15 años, por la situación y por el momento en que estamos con las tecnologías, con las pantallas, y estamos viéndolo, no solo, bueno, pues la tasa de enfermedad en chicos y adolescentes por el COVID es importante, pero el déficit de atención en jóvenes y en adultos es algo que nos está preocupando cada vez más. Claro, no es precisamente una buena idea de pensar que algún algoritmo digital nos vaya a compensar, ¿verdad? Sino tomar responsabilidad de nuestra propia vida y... Sí. Además, bueno, acabo con esto. Yo he empezado diciendo que el nervio vago viene del latín wandering, el que divaga, y esto parece, bueno, tiene una connotación en principio bueno, pero en nuestro cerebro se ha estudiado que hoy en día más del 46-47% del tiempo estamos divagando, llevando al cerebro a cosas de las que no nos estamos fijando, y esto no nos hace felices. Otra cosa es que uno decida voluntariamente: ahora son mis 2 minutos de divagar, y me pongo a divagar y a pensar en otra cosa diferente de lo que estaba haciendo hasta ahora. Pero el divagar sin querer, que es lo que nos está pasando, que casi la mitad del tiempo estamos haciendo una cosa y la cabeza está yéndose a otras. Y este irse a otras, decimos que espontáneamente se va a ir a lo malo, a la supervivencia, al miedo, al qué va a pasar, al problema económico, al problema de prisas. O sea, esta cabeza que divaga, esto ya es una frase acuñada: una cabeza que divaga no es una cabeza feliz. Ya digo, otra cosa es que uno decida que ahora son mis 2 minutos de ponerme a divagar pensando en lo que me dé la gana, pero decido yo que divago. No es que mi cabeza se está inconscientemente yendo a otras cosas que además no controlo, pero no son cosas buenas. Sin darme cuenta, estoy todo el día pensando en lo malo, porque eso me salvó la vida hace millones de años y me sigue, en teoría, poniendo en marcha la hormona de supervivencia. Pero ahora las cosas son diferentes. Pues muchísimas gracias, Toña. El tiempo nos acaba por hoy y he disfrutado, como siempre, mucho de escucharte y hablar contigo. Un placer. Y también quería aprovechar para hacer un pequeño anuncio, porque
pensamos que la situación de la pandemia ya nos permite mirar hacia el futuro de una forma diferente. Y como muchos sabéis de lo que nos estáis escuchando, tenemos por parte de 100% Natural ya una tradición que son nuestros seminarios de nutrición que hemos hecho los últimos años en Madrid y Barcelona. La última vez que conseguimos hacerlo era el 22 de febrero de 2020, el mismo día que salió las noticias en toda Europa de que había un virus en Milano que venía de no se sabe dónde, probablemente China. Y luego todo lo que hemos hecho desde entonces ha sido a través de las pantallas. Y como ya hemos hablado de que no se puede vivir solo con las pantallas, me parece el momento oportuno para contaros que vamos a hacer un seminario presencial en Madrid el sábado 7 de mayo. Vamos a empezar a publicar información sobre ello en los próximos días. Os animo a apuntar la fecha para poder venir y esperemos poder contar contigo también, Tonia, en esta fecha, como comentamos el otro día. Encantada. Pues de nuestra parte, por hoy, nada más. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y el próximo webinar lo anunciaremos en un par de días. Lo tendremos el día 24 de febrero, que también es jueves, a la misma hora. Contamos con dos ponentes muy interesantes, que es la doctora María Gea y el doctor Carlos González de Vega, que juntos, desde sus distintas perspectivas, van a hablar de cómo podemos cuidar mejor nuestra salud física, musculoesquelética y digestiva desde otra perspectiva, y os animo a apuntar esta fecha también. Así que muchísimas gracias a todos y espero veros pronto y sin una pantalla por el medio. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. A ti. ¿Sabes cómo acceder a la web profesional de 100% Natural? Es muy fácil. Haz clic en Acceso Profesional. Aquí podrás registrarte si aún no lo has hecho. Y si ya estás registrado, podrás acceder a través de tus claves. Ahora puedes disfrutar de todo el contenido exclusivo para profesionales de la salud. Estudios clínicos, artículos profesionales, webinars, invitaciones a congresos y mucho más. Descubre en el menú superior todas las secciones que tenemos disponibles para ti. Una de ellas es Mi Biblioteca, una sección exclusiva para cada usuario profesional. Si quieres disponer de información ampliada sobre nuestros productos, ponte en contacto con nosotros y tendrás disponible en este apartado la información solicitada de forma exclusiva e individualizada.